Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores dieron a conocer que los vuelos de deportados se van a detener mientras se finalizan las pruebas de COVID-19 que se han realizado a los guatemaltecos que retornaron esta semana. Para este viernes estaba programado el arribo del tercer vuelo de esta semana de guatemaltecos deportados de los Estados Unidos. Sin embargo, se suspendió de manera temporal. Según autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, esta medida es para no sobrepasar las capacidades de atención ante la pandemia. Es el Ministerio de Salud y Asistencia Social, en el marco de esta pandemia, el ente rector, en el marco también del estado de calamidad pública que tenemos en estos momentos, y ellos son los que nos indican si podemos realizar el siguiente vuelo o no. Entonces, en este caso, pues ellos están haciendo revisiones completas, hisopados completos de los vuelos que entraron esta semana, y hasta que no estemos con toda la certeza de que las personas están libres del COVID-19, pues no podemos realizar el siguiente vuelo. Todo en función de ¿qué? De no rebasar las capacidades instaladas que tenemos. Entonces, hasta como saludos del ente rector, ellos son los que nos dicen cuándo podemos seguir con el siguiente vuelo o si hay algún contratiempo que nos obliga a suspender los vuelos de manera temporal. Los connacionales deportados traen consigo un certificado de buena salud, pero según autoridades la validez del documento es solo de 72 horas. Al momento, la población adulta está recibiendo el certificado de COVID-19. Estamos buscando que esta prueba no exceda de las 72 horas para que tenga la validez correspondiente. Si excede de esas 72 horas, pues obviamente se vuelve a correr el riesgo de que la persona pueda ser portadora. Y eso es lo que buscamos, que no vengan portadores en la medida de las posibilidades. Y si los hubiere, cautelarlos, aislarlos y poderles darles en los servicios de salud que corresponden. Alrededor de 73 guatemaltecos en los Estados Unidos han fallecido por COVID-19 y al momento se registran más de 150 casos activos. Tal y como ya le hemos dicho aquí en A la Medida, usted no nos dejará mentir. Las deportaciones, si no son bien tratadas y bien cuidadas, pues fuera de la crisis personal puede significar el foco de entrada del COVID-19 acá a nuestro país. Y es que, Sandy, es necesario que recordemos que no solo se deporta a ciudadanos guatemaltecos que provienen de Estados Unidos de América, también hay deportaciones de guatemaltecos que vienen de México. En su momento, como usted lo pudo recordar, ¿verdad? Pudimos evidenciar acá en A la Medida, Sandy, que los deportados que venían de Estados Unidos ni siquiera se les practicaba el examen de COVID y no portaban al menos una simple mascarilla. Supuestamente México, que también manda a los deportados guatemaltecos, solo que ellos lo hacen en autobús de regreso a nuestro país, sí les practica la prueba de coronavirus. ¿Pero por qué digo supuestamente? Porque hoy se dio a conocer también que 4 muchachos deportados de México que venían con su certificado supuesto hecho en México de que no tenían COVID-19, dieron positivos. Y es que al final, Julio, sabemos que la forma en la que se comporta este virus obviamente es muy cambiante. Así es. En el sentido que, por ejemplo, hoy o en 2 días, por ejemplo, anteriores, te pueden hacer la prueba y no tener un y no síntoma. tienes nada. Es Vienes correcto. y en cuestión de horas incluso puede incubar, puede estar positivo y que obviamente cambiar. Por eso es importante que por lo menos ya se tenga un registro, pero no significa que como ya viene con certificado que dio negativo, entonces viene a Guatemala y ya tiene paso libre, sino que las autoridades también están tomando un seguimiento de poder realizar nuevamente las pruebas para de esta forma ya descartar o confirmar un caso. Yo creo que eso también es muy importante porque obviamente ya cuando están en nuestro territorio es responsabilidad de las autoridades de salud. Responsabilidad de nosotros, y es que no podemos por situaciones de derechos humanos obviamente negarle la entrada a un guatemalteco. Recordemos que un deportado no es un delincuente, simplemente una persona que fue a buscar una mejor oportunidad de vida a otro país. Ahora bien,
El tema aquí pasa por varias aristas. Número uno, ¿son confiables las pruebas, por ejemplo, que se están practicando tanto en Estados Unidos como en México? ¿O son un simple trámite y tenga su papelito de que no tiene COVID-19? ¿Qué tanta capacidad tienen para hacer pruebas? ¿Qué tanta capacidad tienen para hacer pruebas que sean efectivas, que sean confiables? Por ello, lo que tiene que hacer el Estado de Guatemala es precisamente esto. Se reciben ya sea en autobús o en avión y tiene que practicarle las pruebas. El gran problema, Sandy, número uno, estamos gastando las pruebas del COVID-19 en esto y entonces le quitamos pruebas a la población. Número dos, el tiempo que esto toma. Y por ello hay que habilitar también albergues porque, como tú dijiste, no podemos recibirlos y mandarlos a su casa porque de pronto uno de ellos viene positivo de COVID-19 y ya nos desata otros casos. Entonces es un tema muy delicado. Por supuesto, tienen que estar en un aislamiento y un aislamiento obviamente con los días que son correspondientes también de esta cuarentena, ¿no?, que se establece para quienes están sospechosos, porque desde que ellos ingresan, obviamente se le realiza la primera prueba, están bajo una observación y posteriormente se va viendo el desarrollo también de estas personas, Así porque es. Imagínate, también pueden dar en esa primera prueba como negativo y después... Si solo lo está incubando después, ¿verdad? Efectivamente, ese es el riesgo que se tiene. Ahora, hay otro factor también, Sandy, que tenemos que sumárselo. ¿Cuál es el país con más contagios en el mundo? Estados Unidos. Y de ahí es donde nos vienen estos vuelos. Pero ¿qué pasa con México? ¿Recuerda las políticas de Andrés Manuel López Obrador al principio con la crisis del COVID-19 cuando no se les había desbordado? Medidas blandas que se tomaron. Exactamente, salgan a su casa, vayan a los centros comerciales, vayan a los restaurantes, hasta que llegaron al punto que están ahora, en el cual tienen tantos contagios, tienen tantas muertes, y entonces de ahí también nos están viniendo hermanos guatemaltecos deportados. Por ello, ellos, tanto en Estados Unidos como en México, nuestros deportados están en ese ambiente donde el COVID-19 está todavía más arraigado, y esto dramatiza un poco más la situación y vuelve más vulnerable el hecho de que puedan portar esta enfermedad. Yo espero que realmente las autoridades norteamericanas hayan hecho conciencia y obviamente cambiado esos protocolos. Me pareciera que han hecho algo al respecto. Sí. Una con el tema del certificado, que te acuerdas que hace unos meses pues no se daba, venía y no sabían si ya se le había hecho la prueba, incluso algunos indicaban que nunca se les hizo la prueba y algunos dieron incluso positivo en nuestro país. Entonces también recordemos que en dos ocasiones, en marzo y en abril, fue cuando el gobierno nuestro pues solicitó también a las autoridades norteamericanas detener las deportaciones, porque en dos vuelos que ingresaron, en los dos venía gran cantidad de guatemaltecos con COVID-19. Sí. Eran aviones literalmente infestados de COVID-19. ¿Cuántas personas venían en cada Eso vuelo? es lo que hizo crecer la cifra del COVID-19 en un determinado momento. Ahora yo me pregunto, si sí lo estamos logrando con Estados Unidos, de que al menos están deteniendo no las deportaciones, sino que los vuelos, espaciándolos, porque necesitamos practicarles las pruebas, y es una cosa tardada, al menos 3 días. ¿Qué está sucediendo entonces con la relación bilateral con México? Porque ellos siguen mandando casi a diario autobuses con guatemaltecos. Eso también hay que detenerlo. Y mira, Julio, al final es muy complicado porque obviamente México no sabemos cuál es la política de contención que tiene, lamentablemente. No parece ser la mejor. Pareciera que no, Julio. Sí. Entonces, al final yo creo que ellos ni siquiera tienen el control y obviamente nos están heredando nosotros el problema, nos están pasando prácticamente esta situación, porque y no es que veamos como un problema a un guatemalteco, quiere hacer la aclaración, sino que simplemente, bueno, el entorno en el que estuvo, que vaya a su país y que bueno, ya se encarguen ellos, y nos están dejando a nosotros toda la carga, cuando en realidad debería existir un plan en conjunto para poderlo tomar en cuenta y que también nos den tiempo, y porque imagínate, si se acumulan todos estos guatemaltecos que son retornados, ¿nos vamos a poder atender? Los albergues no van a dar para más, las pruebas no van a dar para más. De verdad, creo que va a ser algo muy complicado, debemos ser solidarios. Entonces, ojo, Sandy, porque empecemos a juntar piezas. Si no logramos detener todas estas deportaciones, tanto de Estados Unidos, de México, que son diarias, si empezamos a aperturar ya el hecho de que la gente pueda llegar, por ejemplo, tan libremente a los autobuses, a los centros comerciales, si los que cargan mascarilla la cargan por gusto, como un adorno nada más, creo que ahí tenemos que tener cuidado, y por eso la conciencia del cuidado en sí está como una responsabilidad personal en primera instancia. Porque yo quiero repetir algo que lo he dicho tantas veces, el COVID-19 ahí está y vino para quedarse, así que no pensemos que ya pasó esta pandemia. Por supuesto que no. Y ya que estamos tratando esta situación, Julio, de los guatemaltecos retornados, sabemos que algunos son trasladados directamente por las autoridades, tanto de México como de los Estados Unidos, pero hay quienes también han retornado porque obviamente ven complicado el paso hacia los Estados Unidos y bueno, regresan.
mucho cuidado, porque si usted se encuentra o sabe de alguien bajo esa situación, tiene que estar con la cuarentena correspondiente, tiene que estar pendiente de cualquier síntoma, de estar en ese chequeo, porque a lo mejor dirán, bueno, voy a ir a perder unos días estando aislado. No es una pérdida, es de verdad salvarse a usted, salvar a otras personas y evitar entonces que se dé un nuevo brote comunitario. Y te digo algo, hay otras actividades, y con esto vamos a ir cerrando este tema, que también me preocupan. Actividades no del todo lícitas, el famoso contrabando, contrabando que se hace a México prácticamente. Si estamos llegando allí a ese país para traer estos productos, no me preocupan tanto los productos, aunque representa un delito, ya lo sabemos, la evasión fiscal. Me preocupa que la gente pueda llegar a infectarse, no lo sepa y se venga acá a nuestro país. Sumémosle los deportados y sumémosle a alguna gente que está empezando a relajar las medidas y piensa que esto no es una enfermedad que le puede llegar a tocar. Bueno, la situación es grave. Ahí está, la situación de los deportados, que lamentablemente pues no es la mejor con relación al COVID-19. Evadir los controles no lo hace usted una persona inteligente, realmente lo hace una persona irresponsable. Vamos a ir a una pausa en este momento, pero cuando regresemos, Julio, un tema la verdad que me llama mucho la atención. Dime, hay varias madres que este 10 de mayo la van a pasar, pero atendiendo a personas afectadas por el COVID-19. Ah, qué buen tema. Y usted se preguntará en casa, ¿de qué van a hablar? Tranquilo, tranquila. A ver, ahí en Radio Cadena Sonora y en TN23, espérenos unos segundos, vamos a la pausa comercial y no cambie, porque nosotros somos A la Medida.